Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días estamos haciendo nuestro curso bíblico y vamos trabajando poco a poco, capítulo a capítulo, versículo a versículo de lo que la palabra de Dios Ñande Yarañe y aquí son hechos de los seguidores de Jesucristo. Este es el tercer momento según la teología de San Lucas, así como nos presenta. Allá en ella va San Lucas, ella cañande, Ñande Yarañe y Ñande. Primer tiempo, el tiempo de Dios, Dios Padre, Antiguo Testamento, ya es Ñande. Luego el segundo tiempo es la manifestación del Hijo, es decir, es la segunda persona, es el segundo momento. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas principalmente, el accionar de Cristo, la salvación que nos trae Dios a través de Jesucristo, el único Salvador nuestro. Y luego el tercer momento, el tercer tiempo, como Lucas lo escribe, a través de este segundo tomo de su obra, que son los hechos de los apóstoles, es decir, la comunidad, que es el tiempo del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Primer momento, segundo y ahora el tercer momento. Esto significa, queridos amigos, que la responsabilidad está ahora en la comunidad. Peñande Yara, Peñande Ruo, es decir, la creación acompañó las promesas hasta que luego se cumplen estas promesas en la persona de Jesús, que vino, caminó con nosotros, se encarnó, estuvo en medio de nosotros. Entonces, es decir, ahora es tú tocas y la gente, y este es el tercer momento, somos nosotros, queridos amigos, como comunidad, según la teología de San Lucas, la responsable de la construcción del reino de Dios. Mañana dentro de lo que nosotros en los estudios bíblicos le llamamos la macroestructura. La macro, ¿dónde están los límites en esta organización bíblica? Y así encontramos entonces estos tres elementos fundamentales y esenciales en el pensamiento de Lucas. Pero sobre todo, queridos amigos, porque Hechos de los Apóstoles era Maoye Ñande Yara, hoy bota Ñande Coanga, la Yeya Pope Yeya Pona lleva. Ñande Haitema, Ñande la Ñamba Pona, Ñande la Ñande Ayana Ñande, Yeya Pona la construcción del reino de Dios. Ñande Yara me Embaitema, Dios Padre que nos ofrece todas las maravillas de la creación ante la situación de equivocación y ante la situación del pecado que nos ofrece la salvación, ¿verdad?
y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí está el tiempo de Jesús, el segundo, su Hijo, que se encarna, que entra en nuestra historia. Y eso significa para nosotros este tercer momento, queridos amigos, que viene a ser también entonces para nosotros la misma encarnación. Ñande oía lleva coanga, yaguerecobe ñande yara pues tu marangatu ñanderecobe pejapea ñandeña monguatá, jaupea ñandeña moija ñicuame ñande la pichacuera pejopeixa ñandeica tuta yapo pe teta pejupe tecobe pejupe ñanderoga peju. Y eso depende de nosotros entonces. Por eso les decía que es maravillosa esta teología que nos presenta San Lucas. Pero peanañan de ya esa peana, ya eshana, ya iguana, ya lean, ya estudian, ya genduana. Anila yagüero sapucainte al estilo protestante, anila yagüero sapucainte la Biblia. La Biblia anda ahí con la yagüero sapucay anguante, sino que sobre todo entrar en lo profundo, saber cuál es la intencionalidad, cuál es el objetivo de la comunidad, de la iglesia que escribe, la iglesia que reflexiona, la iglesia que primero tiene ese momento de reflexión. Recuerden que también el momento de reflexión para que la Biblia se escriba, que está en el tercer momento también, la escritura bíblica. Entonces por eso tenemos que estar muy atentos. El primer momento es el caminar con Jesús, ¿verdad? O, si vamos a hablar del Antiguo Testamento, es la experiencia de ese pueblo con respecto a situaciones concretas de su historia. O pepe de cuera o ñanduma, ese papeñan de yara, o yeyacá y chubecuera, ese papeñan de yara, o ñe manifesta la revelación de Dios al pueblo, ¿verdad? Un segundo momento es la iglesia, es decir, es la comunidad que reflexiona, que entiende, que sabe, que lee, y entonces descubre que Dios siempre estuvo a su lado. O está entendiendo que ya y yo vamos a hacer yo y po doy potaila y pues no y pero viajo lleva sino que a la joano o mo pu ayer hanwai se yo. Y el tercer momento, ahí sí, cuando ya estos que son testigos fieles, cercanos a esa experiencia profunda de una tradición y de una transmisión que Jesús o que el pueblo de Dios recibe de parte de Dios, ciertamente, oye, bueno, México ahí, ojaí, ¿verdad? Cuando los testigos oculares van desapareciendo, necesitamos escribir. Y es la comunidad la que escribe justamente para que después no estemos tergiversando, como justamente sucede lastimosamente cuando hay una mala interpretación de la palabra de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida y seguimos nosotros con Hechos de los Apóstoles, según esta teología tan linda de San Lucas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y estamos en lo que nosotros le llamamos la feria privilegiada de Adviento. Hoy, queridos amigos, como siempre, la palabra de Dios nos invita a través del libro de los Jueces, capítulo 13, del 2 al 7 y luego del 24 al 25. Había un hombre de Sorá, del clan de Dan, que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Queridos amigos, y así continúa esta hermosa historia que recibe la esposa, ¿verdad?, de Manoaj. Concebirás un hijo a pesar de ser estéril. Porque hay tanto mensaje en este día que ya estamos, queridos amigos, en esta última semana preparando el nacimiento de Cristo. Y aquí nos está diciendo que nada dice tienes que tomar ni vino fermentado, ni bebida fermentada, ni cortarás el pelo, etcétera, etcétera. Nada externo, queridos amigos, porque nosotros hacemos nacer a Dios desde adentro, desde esa misma naturaleza que el Señor ya nos ha dado. Diga tuya lleva ñande, ñamuí la ñande esperanza, la ñande confianza en cosas externas, cosas falaces, porque cuando te está hablando del vino, es decir, de la bebida embriagante, quiere decir que vos ni tenés conciencia de lo que vos estás haciendo. Sin embargo, Dios actúa en nuestra historia. La encarnación quiere decir un Dios que entra en nuestra vida. O consistila en cambio. ¿En qué estás cambiando? ¿Cuál es tu nueva actitud? Porque eso significa la vida nueva, el nacimiento de Cristo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro corazón. Queridos amigos, que nada externo, ¿verdad?, sea lo que nos cambie, sino que verdaderamente lo que sale desde adentro, lo que sale del corazón, ese compromiso real desde nuestra vida en confrontación con la propuesta de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Pour les personnes handicapées, il faut regarder avec les yeux de la foi et de prier avec eux. People sometimes do speak to me more loudly because they see that I'm blind and therefore assume that I can't hear or can't process information. Poverina è un atteggiamento che non amo molto, anche se so che alcune persone non lo dicono in cattiva fede o in senso pietistico. I have also had times when people have not spoken to me at all, but have spoken to the people next to me or with me, thinking that I would not be able to answer. Usare il termine poverina secondo me non aiuta né le persone che si rivolgono a noi a superare i pregiudizi, ma neanche noi ad accettare meglio, ad accogliere meglio la nostra condizione. En las reuniones se preparan campamentos, reuniones para la iglesia y nos separan y nos discriminan. No está preparado para nosotros. Y algunos no sabemos qué hacer. Se si pensa che le persone con disabilità siano votate alla sofferenza, che Dio ci voglia sofferenti e non al contrario gioiosi, o che ci dia un merito nel soffrire, cioè come se per andare in paradiso dovessimo soffrire. Nos sentimos siempre frágiles y vulnerables, débiles, y eso es muy difícil vivir los sacramentos así. We all have limits, but society treats some limits differently from others. Jesús se acerca a la persona que estaba allí caída al margen del camino. Levántate de manera imperativa, deja ya de estar ahí escondido de la vida, huido de la vida. Asume tu realidad, asume tus limitaciones, pero no olvides que tienes muchísimas miles capacidades. Levántate, coge tu vida, vive la alegría de caminar con el resto de las personas y responsabilízate de la humanidad y sé testigo de que hay esperanza y vivirla con alegría. En la discapacidad nos vemos discapacitados como sordos. Necesitamos motivarlos para que puedan alcanzar sus objetivos en ese proceso que van avanzando. Tiene que hacer una tarea de desaprendizaje y en ese aprendizaje tiene que elaborar una nueva mirada al estilo de Jesús. Que la persona descubra sus capacidades y se ponga en funcionamiento. Depuis ce matin, j'ai rencontré une femme qui était enceinte. Il était très touché et puis il y avait quelques personnes qui me voulaient me parler, exprès pour que je touche aussi.
Gesù ci vuole gioiosi, sono fermamente convinta di questo, perché se Dio è amore, Dio non può volere la sofferenza. Y la tarea fundamental de la persona, en este caso de los seglares, es vivir la realidad eclesial, el mandato de Jesús, siendo fermento y transformando la realidad para que camine hacia el reino de Dios. La mia vocazione ancora la devo scoprire del tutto, cioè questa è una cosa che sto sentendo profondamente, provare nel mio piccolo ad aiutare gli altri. Ho scoperto che posso essere madre dei poveri. Et je m'occupe aussi des personnes âgées qui sont seules aussi. Riuscire a mantenere la gioia nonostante le difficoltà che comunque tutti hanno, disabili e non. E in questo la fede ci aiuta, perché ci può dare un ottimismo in più. Et je suis très heureuse comme ça. La vie, elle est très joyeuse, parce que c'est la joie de Marie. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre Hechos de los Apóstoles. Peajina con Ángel, el segundo tomo de la teología de San Lucas. Y es hermosa, ¿verdad?, esta teología, porque aquí nos está mostrando y nos está diciendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de la comunidad. Decíamos que incluso el escribir la Biblia queda en un segundo momento, porque el primer momento es la experiencia directa con Jesús, de estos que son seguidores suyos, que son llamados por el Señor, forman una comunidad, caminan con Él, es decir, forman la iglesia, donde vemos una visión general, donde van aprendiendo. Aprenden la catolicidad, te mandó a países en ser católico, católico quiere decir ser universal. Es un Cristo, es un Jesús que camina, que busca la oveja perdida. La palabra católico quiere decir universal, quiere decir para todos. Ñande yara o entero betea benguana. Upeare con la ñanderera católico, ¿entienden? Cristianos católicos. Cuando estamos hablando de los cristianos, mi oñebojera cristianos, pero son sectas, en realidad si vamos a utilizar la jerga y el vocabulario del pasado de la iglesia primitiva, nosotros los llamaríamos herejes verdaderamente, ¿verdad? Porque la herejía siempre ha consistido en querer sectorizar, no querer ser católico, no querer ser universal. Esa era la peor herejía entonces en los primeros tiempos de la iglesia. Aubeagos y se volverse secta, o volverse protestante, protestar contra los principios y los valores esenciales y fundamentales de una buena interpretación y de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ya hay luego, y esto podríamos decir que es una herejía nosotros, si es que vamos a utilizar, les dije, el vocabulario de la primera iglesia primitiva. Ellos les llamaban herejes a estas personas. Por ejemplo, los protestantes dicen directamente que cada uno puede interpretar la palabra de Dios como quiere. Ahí por Espíritu Santo, entonces y que tú eres aprender ñandú, aprende ahí. No, aquí estamos dentro de una historia muy bien determinada. O sea, todo lo que se va escribiendo, todo lo que la tradición y lo que la comunidad eclesial escribe, queridos hermanos, es desde una experiencia real, concreta. Primero con Jesús de Nazaret, si vamos a mirar desde el Nuevo Testamento. Pero
sino que aquí nosotros encontramos una situación, ¿verdad?, de toda una humanidad que está caminando. Y ante esa realidad, ante aceptaciones y rechazos, y justamente nosotros estamos reflexionando en estos días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, sobre la figura de Moisés. Y si ustedes miran los versículos 35 y 36 del capítulo 7, encontramos justamente ese rechazo que tienen a Moisés. Y a este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Dios lo envió como jefe y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los libró obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, durante 40 años. Bueno, hasta ahí entonces, esto que nosotros queremos hoy reflexionar también, queridos amigos. Pero puse primero como base para que nosotros podamos entender cómo interpretar dentro de la macroestructura de la Biblia, porque upe peñandenda yaiquero, upe añandenda yajecheiro, upe arapuipueri ñandenda yaguatainos ayayeruregina peñande yarapeja eje y añandé. No vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental entonces de la vida cristiana. Entonces, queridos amigos, esta parte de los versículos 35 y 36 dice bien, comenzando: a quien ustedes habían rechazado, Moisés. Así se le presenta, ¿verdad? Aunque Israel había rechazado a Moisés y su liderazgo, sin embargo, Dios lo designó con señales inconfundibles, incluyendo la zarza ardiente en el desierto. Normalmente entonces rechazamos. Naña endusein, daña cuase, ñambo que lleva peñan de yara o yacaña de a través de signos, pero contundentes, como es justamente la figura de Moisés. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Natalia Zarkova lleva más de 20 años retratando a los papas. El primer encargo lo tuve en 1999. Fue un retrato oficial del Papa Juan Pablo II. Me dijeron que el Santo Padre tenía muchos retratos, pero no uno que pudiera ser utilizado como retrato oficial. A partir de ahí comenzó la carrera de Zarkova como retratista de papas. Desde entonces ha pintado a muchos pontífices, 5 veces a Juan Pablo II y 1 vez a Francisco. El último ha sido Benedicto XVI. La imagen del Papa Benedicto XVI parece tridimensional, como si el Papa saliera del lienzo. De hecho, como si quisiera levantarse y salir del cuadro para llevar su mensaje de paz y amor a la humanidad. En este óleo, Zarkova incluyó a personas que desempeñan un papel importante en la vida del Papa emérito. Su secretario, Monseñor Georg Genswein, su hermano, Monseñor Georg Ratzinger, ya fallecido, y las 4 consagradas Memores Domini. Estas mujeres se dedican al servicio y acompañamiento del Papa emérito. Para poder hacer un retrato fiel, Zarkova afirma que necesita entrar en la vida de la persona y estudiar las cosas que son importantes para ella. Como resultado, ha tenido la oportunidad de tomar prestados algunos objetos papales. Tuve el honor de tener su anillo en mi estudio y también quise el rosario para estudiarlo bien. Entonces Carmela, una de las Memor Domini, me dijo: pero este rosario está siempre con el Santo Padre, así que ¿cómo podía preguntar? No era posible tomarlo porque es de uso cotidiano del Santo Padre.
Sarkova pudo plasmar en este cuadro muchos otros aspectos de la vida del Papa Benedicto XVI. Por ejemplo, un gato, ya que el Papa emérito siente un afecto especial por su propio gato. En sus retratos, Sarkova intenta ofrecer una pequeña ventana para conocer mejor la vida de los papas. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los pastores vigilan
nació el Salvador. Gloria a Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos hablando del rechazo, ¿verdad? Del rechazo que tiene el pueblo. Esteban en su discurso recuerda a los judíos, a los doctores, a los fariseos, a los escribas, al Sanedrín en síntesis, que le están interrogando sobre ciertas situaciones, porque recuerden que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, versículo 11, justamente, a Esteban le habían dicho, o sea, dijeron de Esteban que él blasfemaba, aquí dice luego, que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y aquí en la autodefensa de Esteban, justamente le diga del versículo capítulo 7, versículo 17 en adelante. Fíjense que ya estamos en el versículo 35. Y él está defendiendo y está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Son ustedes los que han rechazado, es decir, el judaísmo, los que han rechazado a Moisés. Como gendantes, y entonces le está poniendo, y evidentemente que pone la figura de Cristo, la figura de Jesús por encima, diciendo, ¿verdad?, que Moisés y toda la historia de la salvación viene gestándose y viene dirigiéndose hacia la persona de Jesús, que será el centro de esta historia y la realización y planificación de las promesas de Dios. Y entonces por eso aquí habíamos dicho, este Moisés a quien ustedes habían rechazado. Él les dice que al final de cuentas son ustedes quienes le han rechazado a Moisés al no entender la propuesta. ¿Qué es lo que Moisés les estaba diciendo? ¿Qué es lo que Moisés les estaba trayendo? Y justamente les traía la salvación, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Esto en síntesis está hablando de Jesús, ¿verdad? Y le está hablando a los judíos, o sea, al Sanedrín que le han rechazado a Jesús. Están repitiendo la historia de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento.
Dios lo envió como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Aquí está. Es entonces la misma figura de Jesús que es presentada aquí. Israel había rechazado a Moisés, había rechazado su liderazgo, pero Dios lo designó con señales inconfundibles como Dios fue obrando a través de la figura de Moisés. Es Él quien lo sacó. Aunque Israel, ¿verdad?, rechaza a Moisés en lo que podría llamarse su primera venida, ahí está, rechaza a Moisés, su primera venida. ¿Quién es la primera venida? Bueno, la primera venida de Moisés que viene y que se presenta al pueblo, es un primer contacto con el pueblo. Oye, rechazaban a ¿quién te nombró jefe o árbitro nuestro? Esta es su primera aparición en relación de un salvataje, de una salvación que Moisés está ofreciendo a su pueblo. Y yo digo, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que entre ustedes se van a pelear? Y entonces el otro ya enseguida le echa en cara, ¿verdad? Viene la famosa, en vez de mirar nuestra realidad, nosotros ya buscamos pelos en el huevo y ahí ya la gente lleva. ¿Para qué? Y para denigrar, y para achicarle, y para no aceptar, y para no escucharle a este que es el enviado de Dios. Y eso es lo que sucede tantas veces también con nosotros, ¿verdad? Alguien que te dice la verdad, alguien que te está mostrando, y ponan donde voy a sacar donde Andrés sape ango y nadie va a entero que te hago yesa cuam el ande ya pujane mondaja ureja planillero donde, ¿verdad? Te dice la verdad. Esto es lo que vos sos ahí de allá. Jamás de ella pues a reaccionar, así como aquí el pueblo de Israel que le rechaza entonces a esa persona, le rechaza a Moisés. ¿Por qué? Y porque le dice la verdad. Moisés en esa primera venida, entre comillas, primera venida porque se está haciendo, viste, referencia también a Jesús, porque Esteban de cierta manera le está diciendo a los del Sanedrín, ustedes le han rechazado a Jesús y ustedes son los que le han llevado al patíbulo a Jesús. Ustedes lo mataron o lo hicieron matar. Y esto les cae muy, muy, muy mal. Esto les cae entonces muy, muy, muy por encima de lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Ellos que se creían santitos, buenitos, nosotros que decidimos y decimos cómo tiene que ser la religión y cómo tiene que caminar todo, etcétera, etcétera, porque les está echando en cara y les está diciendo Jesús que vino, que hizo todo lo posible, ¿verdad?, para que exista una común unión, para que exista una respuesta positiva de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo han rechazado a Jesús como lo hicieron con Moisés. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos.
el niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, miran a un poco el ubú, en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos en el capítulo 7, queridos amigos. Estamos reflexionando sobre toda esta teología que nos presenta la teología, el estudio, los escritos de San Lucas. Para nosotros, Hechos de los Apóstoles se presenta como el segundo tomo de esta teología, que tiene una lógica maravillosa, ¿verdad? Incluso cómo termina el Evangelio de Jesús, según San Lucas, Jesús que sube al cielo, ¿verdad? La ascensión, que es el único que nos presenta la ascensión de los libros del Nuevo Testamento, principalmente de los Evangelios,
nos quiere enseñar y nos quiere decir justamente lo que después encontramos en Hechos de los Apóstoles. Llego Angahama, Ayupima, vuelvo a Dios Padre, el Hijo que vuelve. Pero recuerden que les voy a enviar el Espíritu Santo. Bueno, toda esta teología y toda esta reflexión de la Iglesia, ¿por qué se hace, queridos amigos? Y esto se hace por una cuestión bastante histórica también. Porque en este momento histórico, los que tienen que mover los hilos de la vida religiosa de Israel somos nosotros. Los hilos de la vida religiosa, del cristianismo, de los seguidores de Jesucristo, de la buena noticia, somos nosotros. Ñandela yeya potaina con aupeaco y seina, ¿verdad? Comunidad. Upeaco y seina, Hechos de los Apóstoles. Ñande haiteco angaña pregunta ña punui ña mongu eja yeya pope ñande yara yerurea ñande. Ñandenda yeya poino abendo yeya pomo aya lleva. Aupea la ñande yara yerurea ñande ina, aupea la ñande yara ape. Entonces, queridos amigos, cuando nos está volviendo a recordar, ustedes lo han rechazado, pero sin embargo el Señor lo había puesto. Ustedes rechazaron ante su primera venida, pero sin embargo el Señor lo puso ahí. Y Él siguió siendo el libertador elegido por Dios para Israel. Ahí está entonces el caracol. Esto es lo que se quiere transmitir, esto es lo que nos está queriendo decir. El rechazo por una parte, que es de parte de ustedes del judaísmo, al cristianismo, a los seguidores de Jesucristo, a quienes ahora el Señor nos está llamando para que actuemos y que nosotros ahora traigamos el reino de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que meter bien en nuestra cabecita. No esperemos más cosas mágicas de parte de Dios. Dios actúa en la historia y Dios actúa en nuestra vida principalmente a través de la historia, principalmente, esencialmente y fundamentalmente a través de nosotros. El gran milagro de Dios, ¿saben dónde se ha realizado? Aquí, en la cabecita. Peñane acá, peñane yara muy tema, la capacidad para que nosotros podamos regir el mundo. Ñande koyare ko paitema ñande na imama ni ko upea ko dice yeikwa pama ha yeikwa pona ba pa ñande yeya pona ba sepa yeya pona je ñande ko yeikwa pona je pa la ñañona y no naña naña putu mo no de yeikwa se no ba ebeo yo hewi catto este ya baita catto este ñañona y no bata catto este ya ye dividi pata lleva Aupeano dice la gran milagro del amor, de la capacidad del pensamiento, de la reflexión, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos que moverlo, queridos hermanos. Ya esa peáquina, ya esa cuáquina, hañañe punúquena, ñandeña moñe punúana, ñandena ñamoñe punúino, ababe, doya pomo ahí nave, ababe, no ya pomo ahí aupeare. Y importante, peñande coanga y ñañe punuma yacu, es ya pojina. Eso es lo que el Señor nos pide en el día a día. Y bueno, desde aquí entonces vamos a continuar, ¿verdad? Lo que viene en los versículos 37 al 41, el repetido rechazo de Israel a Moisés. Quiere decir que nañañe contentáis y dice ven, nañañe contentáis anda ya pitáis, pete ingendave, ya guapí, ya calculá, ya esa. Ñañamintu upona veñan de yara o yerureba cueñan de ina iba cueñan de yahuero guatajanma peja euero cueñan de que es su evangelio, ¿verdad? El evangelio, la buena noticia. Esta es la forma como nosotros tenemos que encaminar la vida del hombre. Esta es la forma como nosotros tenemos que encaminar la vida nuestra, queridos amigos, queridos hermanos. Sin esto nosotros no vamos a poder hacer nada. Sin mí nada ustedes pueden hacer. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y entonces por eso tenemos que estar atentos. Por eso nosotros tenemos que entonces centrarnos, concentrarnos, entender, saber, descubrir. Y desde este descubrir de la gracia y la fuerza de Dios, entonces nosotros después lo vamos a poner en práctica. Lleva. Solamente así, queridos amigos. Y por eso todo lo que es rechazo tenemos que también nosotros mismos sacar de nosotros, ¿verdad? Al contrario, abrirnos. Lo que decíamos al inicio de nuestro curso bíblico, esto es el aceptar la buena noticia,
el aceptar entonces la forma como Dios está actuando en nuestra historia, donde nosotros somos los protagonistas ahora de llevar y de construir el reino de Dios. Les dejo, queridos amigos, la bendición por el día de hoy. Vamos terminando así, pero vamos a continuar con este capítulo tan interesante, con estos versículos que nos presenta Ñande Yarañe. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.